Muy buenas noches, esto es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría, esta vez desde la ciudad de Miami. Hoy tenemos el privilegio de tener como invitado a un latinoamericano de gran relevancia. Se trata de Carlos Alberto Montaner. Montaner ha sido profesor universitario en diversas instituciones de América Latina y Estados Unidos. Es escritor y periodista. Más de 100 diarios de América Latina, España y los Estados Unidos recogen desde hace más de 30 años su columna semanal. La revista Poder lo ha calificado como uno de los columnistas más influyentes de la lengua española. Se calcula en 6 millones de lectores semanales quienes tienen acceso a sus artículos en español, inglés y portugués. Montaner ha publicado una veintena de libros. Varios han sido traducidos al inglés, al portugués, el ruso y el italiano. Entre los más conocidos y reeditados están Viaje al corazón de Cuba, Cómo y por qué desapareció el comunismo, Libertad, la clave de la prosperidad. Y dos de sus más polémicos y divulgados ensayos son los bestsellers Manual del perfecto idiota latinoamericano y Fabricantes de miseria, ambos escritos en colaboración con Plinio Puleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa. En 1992, Montaner fue elegido vicepresidente de la Internacional Liberal, cargo que ocupa desde entonces. Esta noche tendremos el privilegio de conversar con Carlos Alberto Montaner. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Julio, gracias por invitarme a tu programa. No, hombre, y gracias por recibirnos aquí en Miami. Carlos Alberto, los gobiernos en América Latina en estos tiempos, la mayoría quieren perpetuarse en el poder. Ahora ha venido una especie de ola que está intentando modificar las leyes fundamentales, las constituciones. Unos aducen que porque no les da tiempo a realizar el trabajo en 4 o 5 años, y la verdadera razón, sabemos todos, es el ánimo de perpetuidad en el poder. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Yo creo que es un error intentar cambiar cada cierto tiempo o muy frecuentemente las constituciones. Las constituciones deberían ser unos documentos que recogen ciertos principios básicos y dejar a la legislación corriente, los aspectos modificables, porque si no cada cierto tiempo tenemos una convulsión porque hemos incluido en el texto constitucional algo que no pertenece o que no debe pertenecer al texto constitucional. Por otra parte, la idea de la reelección para completar la obra de gobierno suele ser una falacia. Toda obra de gobierno parte de una realidad que ya existía antes de las elecciones, de muchas actividades y negocios y proyectos que estaban en curso antes de que la persona llegara al poder, y lo razonable es que esa persona resuelva algunos problemas, solucione algunos de las cuestiones que estaban en camino y deje para su sucesor la solución posterior de otros asuntos. La superstición es que un jefe de Estado puede resolver todos los problemas de la sociedad. No es así. Un jefe de Estado en una democracia es un capitán de barco en medio de una travesía. Esa travesía no se acaba nunca. Y ese capitán de barco tiene 4 años o 5 o 6 para guiar la nave y otro tiene que reemplazarlo. La idea de que él puede acabar con los problemas de esa sociedad es una idea ingenua, porque los problemas surgen, cambian, incluso los proyectos que él tenía en cartera antes de llegar al poder no los va a poder desarrollar todos y quizás ni la mayor parte, porque la realidad lo va llevando a tener que improvisar, a tener que hacer ciertas cosas. ¿Quién le iba a decir al señor Piñera que cuando tomara el poder lo primero que tendría que hacer era enfrentarse a los efectos de un terremoto devastador la víspera de la toma de posesión? Impredecible, absolutamente impredecible. Ahora, en el primer mundo, en el mundo desarrollado, donde la democracia ha florecido y ha generado esa añorada prosperidad de todos nuestros pueblos, la reelección es vista como un premio a la buena gestión. Sí, yo sé, pero no puede no ser vista así. Incluso en los regímenes parlamentarios el gobierno puede durar 20 años o 30 o 40 mientras tenga la mayoría parlamentaria. El primer ministro puede ser reelecto, pero en los países presidencialistas como es América Latina y en la tradición presidencialista, yo creo que de las dos opciones, la reelección o las 3 opciones, porque hay reelección una sola vez inmediatamente después del periodo, reelección con periodos intercalados y no reelección. A mí me parece que
de esas tres opciones, la menos mala es la mexicana. Gobernar por 6 años y 0 reelección. Generalmente los segundos periodos son nefastos, pero no son nefastos para los malos presidentes. El segundo periodo de Jefferson, por ejemplo, fue terrible, terrible. El segundo periodo de Madison, el padre de la Constitución americana, fue terrible. Durante un periodo fue el hombre más odiado. Sin embargo, el segudo periodo de Alan García ha sido luminoso en el Perú. Pero hay un periodo grande en el medio entre los dos. Es decir, entre el primer Alan García, que no sabía nada, sí, y que además tenía la cabeza llena de errores, y el segundo Alan García, hay una diferencia muy grande, y es la diferencia entre un mal gobernante, que fue la primera vez, y un excelente gobernante, que ha sido la segunda. Tenemos a Alejandro Toledo corriendo en estas elecciones. Y que probablemente va a ganar. Y que fue un magnífico presidente. Bueno, es el que sienta las bases de esas políticas públicas que están dando los grandes resultados en el Perú, y que Alan García, con mucha prudencia, no trastocó. Y el que comienza en época moderna a cambiar todo el proceso constitucional para reelegirse es un gran presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso. Así es. Que es el que sienta las bases de lo que luego se convirtió en una moda y en el gran pretexto para modificar la Constitución. Es que es lo que le permite a Lula también hacer un gran gobierno, reelegirse. Exacto. Y llevar a Brasil a los niveles en que lo ha llevado en el concierto de naciones. Pero bueno, estamos entrampados en un círculo vicioso en estos tiempos en América Latina, en donde el tema de la subsidiariedad del Estado para los estamentos más rezagados de la sociedad es una moda y, en opinión de esta casa, una gran necesidad. Sin embargo, hay quienes hablan de deshumanizar la gestión de gobierno y, en ese sentido, poner atención o priorizar fundamentalmente al desarrollo económico. Yo quisiera escuchar su visión. Anticipo su respuesta, pero quisiera escuchar una reflexión con respecto realmente a lo que está pasando en ámbitos como la educación, como la desnutrición infantil, que en el caso de Guatemala es tremenda. ¿Qué deben hacer los estados en ese sentido? Los estados tienen, o la sociedad a través del Estado, que el Estado no es otra cosa que un espacio público concertado para beneficio de la sociedad, o sea que no podemos verlo como dos cosas distintas, debe tener como prioridad lograr que las personas realmente puedan competir en una sociedad abierta. Y es absurdo pedirle a un niño desnutrido, pedirle a una familia que no ha tenido educación nunca y que jamás ha tenido por siglos, son familias que han vivido en la miseria, pedirles que compitan en una sociedad realmente abierta y en donde todos supuestamente deben tener las mismas posibilidades de triunfar si se esfuerzan. Así que hay que poner el acento en ayudar a esas personas. El problema es cómo ayudarlos. Primero, cómo ayudarlos sin convertirlos en esclavos electorales. Cómo no convertirlos en clientes electorales. Porque la tentación del político es, y eso lo vimos con el PRI mexicano, es yo ayudo a las clases desposeídas a cambio de su apoyo político. El PRI gobernó 70 años, cuando salió del poder el 50% de la población mexicana era muy pobre, pero era muy pobre y votaba por el PRI porque el PRI le concedía ciertos privilegios económicos menores, pero ciertos privilegios económicos que las personas querían conservar. Esa es una relación inmoral. Es decir, y no solo inmoral, sino que además es impráctica, es incorrecta. Hay que ayudar a las personas para que las personas se desarrollen, para que las personas tengan ciertos niveles de salud. Vuelvo a la primera parte de la pregunta, es decir, es ridículo esperar que un niño desnutrido, que en los primeros años de su infancia ni siquiera pudo adquirir una buena formación porque su cerebro y su fisiología estaban afectados por la desnutrición, pedirles que compitan con niños de clase media, bien alimentados y bien cuidados desde el punto de vista de la salud. Te tengo que interrumpir para ir al corte comercial. Volvemos con ustedes en unos minutos con Carlos Alberto Montaner.